Bueno, ¿arrancamos? ¿Me paro? Para nada. Okay. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto que podamos en la Cátedra de Trabajo Social 3 hacer esta presentación de este libro, que es una contribución, creemos, enorme a la teoría feminista, a la teoría de la clase trabajadora y a la teoría marxista, como bien plantea Paula en su prólogo. Pero antes de empezar, no queremos dejar de mencionar y de repudiar lo que ha sucedido hace unas horas en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, donde la policía, violando el principio elemental de la autonomía universitaria, ha entrado a la Universidad de Madres para impedir justamente el ingreso de los trabajadores de la universidad. Creemos que es uno de los tantos avances en esta ofensiva del gobierno de Milei contra los derechos democráticos, los derechos de los trabajadores, y bueno, que no podemos empezar esta charla sin hacer mención a esto y expresar nuestro repudio. Bueno, estoy muy nerviosa, que no debería ser yo la nerviosa. Bueno, no, como les decía, realmente es un placer enorme tenerla a Paula, quien ha prologado el libro El marxismo y la opresión de las mujeres hacia una teoría unitaria, de Liz Vogel. Este libro es el que he escrito hace ya 41 años, sentó las bases de la teoría de la reproducción social, y bueno, no voy a decir mucho más. Bueno, esto quiero decir del libro, es su primera publicación en español, se ha publicado simultáneamente en nuestro país por el CETI, que es el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda, junto con el Instituto de Pensamiento Socialista Karl Marx, y paralelamente a su publicación en Chile y en España. Esto habla de, digamos, la recepción que ha tenido ya en varios países de Latinoamérica, las contribuciones que han hecho autoras de distintos países, autoras de la teoría de la reproducción social marxista, y de que ya nos contará Paula. Yo solo mencionar que también esta recepción ha ocurrido en el amplio campo de las ciencias sociales y también del trabajo social, tanto en Argentina como en Brasil. De hecho, ya tenemos un libro publicado, digamos, desde el trabajo social, donde diversas trabajadoras sociales tomamos la teoría de la reproducción social, y está preparándose un segundo libro específicamente sobre la teoría de la reproducción social y sus contribuciones al trabajo social. Vamos a presentar a Paula Varela, que es la segunda vez que la tenemos, le hemos invitado a nuestra cátedra. Paula Varela venía pensando, antes de decir que sos doctora en ciencias sociales, sos politóloga. Politóloga y doctora en ciencias sociales, es titular de la cátedra Les Trabajadores en la Argentina Actual de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora independiente del CONICET y es quien ha
introducido, me atrevo a decir yo, y está promoviendo el desarrollo de la teoría de la reproducción social justamente en el ámbito latinoamericano. Dicho esto, acordamos con Paula para hacer más ameno también la escucha, hacer una conversación. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y ella va a ir respondiendo, y después vamos a abrir a las preguntas del auditorio. Quiero agradecer la presencia, no quiero olvidarme. Si me olvido de alguien, no me maten, pero sí quiero agradecer especialmente la presencia de compañeras luchadoras del movimiento feminista, que son, decía Celina que no dijera referentes, pero para mí son referentes históricas del movimiento feminista, son esas pioneras en la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Están entre nosotras Celina Rodríguez, del Frente Popular Darío Santillán, y María Laura Bretal, de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor y de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Y tenemos compañeras del ámbito académico, Jimena Palermo, integrante de un grupo de investigación de feminismo materialista de la Facultad de Humanidades, bueno, y además compañeras referentes de Pan y Rosas, ¿no? De acá de la ciudad de La Plata, entre ellas Luana Simeone, además candidata a intendente, ha sido del partido del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Creo que no me olvido de nadie. Bueno, vamos a empezar. Voy a agradecer a todo esto, ¿no? Me están matando, a las compañeras de la cátedra, especialmente a la titular Silvina Cavaliere y a todas las compañeras de la cátedra que han, digamos, aceptado y organizado y garantizado, digamos, la realización de esta presentación. Bueno, para arrancar esta charla, me parece importante que Paula nos cuentes por qué el título de tu prólogo, ¿no? El título del prólogo, porque digo, no todas tienen que haber leído ya el libro. El título del prólogo de Paula dice: un libro justo a tiempo, 40 años después. Así que bueno, queremos empezar por ahí, que nos cuentes. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias a la cátedra, a su titular, a Silvina particularmente, a todas las compañeras por organizar esto, a todas las compañeras que están organizando las cosas como filmar y demás, que siempre lleva mucho trabajo, mucha coordinación y que son fundamentales, y por supuesto a todas y todos ustedes que están acá presentes en esta, por fin, soleada tarde. Bueno, sí, efectivamente, el título del prólogo es Un libro justo a tiempo, 40 años después, porque este libro de Liz Vogel, El marxismo y la opresión de las mujeres, es un libro que se edita por primera vez en 1983. Varios de ustedes no habían nacido. Y ella ya sacaba este libro. Y si ustedes, cuando tengan oportunidad de leer el libro, van a encontrar ahí también el estudio introductorio de Susan Ferguson y David McNally, que es un estudio que lo hacen a la edición del 2010, ¿no? Y ellos van a decir una cosa que es muy cierta, que en 1983, cuando sale este libro, el libro entra como una especie como de sombra, no logra tener el impacto que debería haber tenido en función de las innovaciones teóricas y de la fuerza que tiene el libro, ¿sí? Y entonces se preguntan por qué
es un libro que no pegó como debería haber pegado. Y la respuesta tiene que ver con que en 1983 estaba iniciándose el ingreso en el neoliberalismo. Entonces, en el campo de la militancia, Liz Vogel es una feminista socialista. En el campo de la militancia feminista, el socialismo, el sector de las feministas socialistas, de las feministas marxistas, estaban empezando a estar en retirada, ¿sí? Empezaba un repliegue, de la mano del repliegue de la lucha de clases, del repliegue de las organizaciones de trabajadores, del repliegue de los sindicatos. Entonces, el ala izquierda del movimiento feminista también estaba sufriendo este repliegue. Entonces, en el campo de la militancia sucedía eso. Pero en el campo de la academia y de las discusiones teóricas, ¿qué es lo que estaba sucediendo? También empezaba a perder peso las ideas del feminismo marxista y empezaban a cobrar más peso las ideas de un feminismo posmoderno, un feminismo culturalista, que de facto fue el feminismo que hegemonizó y que aún sigue hegemonizando la academia hasta nuestros días, aunque con menos peso que el que tuvo en su momento de gloria, que eran los 90. Entonces, el libro sale en un momento en que el movimiento, tanto militante como intelectualmente, pega un giro a la derecha, y entonces el libro se encuentra como con el paso cambiado, ¿sí? Es decir, no encuentra el eco que debería haber encontrado. 40 años después, nos encontramos que ya no estamos en el momento en que empieza a surgir el neoliberalismo y que va a ser el auge del neoliberalismo. Les estoy hablando, por ejemplo, Estados Unidos, Reagan, ¿sí? En Gran Bretaña, Thatcher, sino que estamos en un momento de crisis, de enorme crisis del neoliberalismo, del capitalismo neoliberal. Y esa enorme crisis que pega en todos los ámbitos de la vida social, que pega también en el ámbito de las ideas, tiene por lo menos 3 fenómenos que son muy importantes para entender por qué este libro llega en un momento adecuado. El primero, llega en un momento en el que nosotros estamos transcurriendo una nueva ola feminista, ¿sí? Y esa ola feminista es imposible de comprenderla sin tener en cuenta esa crisis del capitalismo neoliberal. La ola feminista de la que millones de nosotras y nosotres somos protagonistas es parte de un conjunto de luchas que surgen de esa crisis del capitalismo neoliberal y que cuentan, por ejemplo, al movimiento Black Lives Matter, cuentan con los movimientos de protesta de 2011, cuentan con los movimientos de protesta más cercanos en el tiempo, como la revuelta chilena, como los chalecos amarillos en Francia. Es decir, nosotras como feministas estamos inscritas en un proceso de luchas más generales que salen al calor de la crisis del capitalismo neoliberal. Entonces, ahí tenemos un elemento que hace que este libro pegue en un momento en donde el movimiento feminista está discutiendo muchísimas cosas. Pero segundo elemento, para mí muy importante, de nuestro movimiento feminista actual, es que el propio movimiento puso en el centro de la escena y de las discusiones el trabajo que llevamos adelante las mujeres, ¿sí? Fíjense ustedes que el método de lucha que el movimiento feminista eligió como lucha internacional fue la huelga internacional de mujeres. No eligió otra forma de protesta, eligió la huelga, es decir, un elemento directamente asociado al movimiento obrero y directamente asociado al trabajo. La consigna, si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras, o si nosotras paramos, se para el mundo, son consignas que vinculan orgánicamente al movimiento feminista con el trabajo, es decir, colocan en el centro de la escena el problema del trabajo y la pregunta: ¿cuál es el valor del trabajo que llevamos adelante las mujeres? ¿Cuál es su esencialidad? ¿Cuál es la importancia? Coloca todas esas preguntas orgánicamente sobre la mesa. Tanto la relación entre el trabajo, el feminismo, la clase, como la relación entre el feminismo, el movimiento de mujeres y los movimientos anticapitalistas están en el corazón del libro de Liz Vogel. Entonces, el libro de Liz Vogel, 40 años después, dice muchas cosas que tienen que ver con las preguntas que nosotros nos formulamos y nosotras nos formulamos ahora. Pero además creo
que hay que señalar una cosa, un elemento más que yo no lo pongo en el prólogo, tendría que haberlo puesto, creo, que es lo siguiente. Nosotros estamos ahora en un momento del movimiento feminista y un momento general de avance de la ultraderecha, ¿sí? No hace falta que lo diga, es una obviedad. Y uno de los tópicos en los que se apalanca la ultraderecha es justamente en sostener una oposición entre los derechos del pueblo, los derechos de las mayorías, los problemas importantes y la agenda de género y la ideología de género. Esa contraposición, que a mí me gusta llamarla oposición género versus pueblo, género versus derechos de las y de los trabajadores, es perversa, es profundamente perversa, porque está basada en considerar que los derechos de la población, de la mayoría de la población, de los trabajadores, del pueblo en general, son los derechos de las mayorías, y entonces el de género o las diversidades sexuales es una minoría. Y está asociada a una polarización entre derechos de las clases medias versus derechos de los sectores populares. Fíjense que esa oposición no la construye solamente la ultraderecha, sino que también está construida por dirigentes de los sectores populares o por dirigentes obreros. Voy a traer un ejemplo aturdidor de lo malo que fue. Cuando fue el debate de la ley del derecho al aborto en el 2018, casi la totalidad de la cúpula de la CGT sacó una solicitada diciendo que el derecho, que estaban por supuesto por la vida, contra la política de descarte, ¿sí? Es decir, hacían la asociación entre el derecho al aborto y la política de descarte y se posicionaban a favor de la vida. Un dirigente muy importante de los sectores populares, incluso del ala progresista, de los sectores populares, como es Juan Grabois, en el momento del derecho al aborto salió y dijo que en los sectores populares el aborto no era un problema, que ese era un problema de las clases medias, ¿sí? Y fíjense que hace muy poco, ante las barbaridades que dijo el ministro de Justicia, Cunio Libarona, dijo que decir las barrabasadas que dijo Libarona respecto de que este Estado no respetaría la identidad de género, son problemas secundarios en relación con el problema central, que es la pobreza. ¿Por qué traigo esto? Porque vamos a vivir mucho de ese discurso. Lo vamos a ver mucho, y es muy importante que debatamos cómo lo enfrentamos, ¿sí? Cómo nosotras y nosotres podemos hacer un discurso a partir del cual los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, etcétera, etcétera, no solo no esté opuesto a los derechos de las mayorías trabajadoras, sino que sea parte fundamental de los derechos de las y de los trabajadores. Este libro nos ofrece unas herramientas alucinantes para construir ese discurso, porque en el corazón de este libro está la idea de que la opresión de género no es una opresión independiente a la de clase, no es una opresión que se le adiciona a la explotación de clase, sino que es una opresión constitutiva de la opresión de clase, es decir, de la explotación. Al hacer esa reflexión, al ofrecer las herramientas teóricas para pensar cómo esas dos opresiones constituyen nuestra clase como clase que vive del trabajo, como oprimidos, y nos constituye a las mujeres de esa clase en un frente de opresión, este libro es fundamental y eso nos va a ayudar mucho para disputarle a la derecha y también a quienes no son de la derecha pero siguen considerando que son dos opresiones distintas y una es más importante que la otra. Bueno, y para explayarnos Arranqué justamente, no, para explayarnos justamente sobre la propuesta de Vogel para entender la opresión de las mujeres, vos decís en el prólogo, digo, vamos a pasar un poco a contextualizar justamente teóricamente el libro en el momento de su aparición, ¿no? Digamos, con qué debates, en qué debates se está metiendo y bueno,
Paula dice que el libro despliega sus armas en un triple campo de batalla, ¿no? El debate que estaba, bueno, que ya se había desarrollado en los años 60 y 70, Vogel, como vos bien decís, digamos, aparece más tarde, pero en diálogo, digamos, o metiéndose en ese debate teórico del trabajo doméstico, como se había formulado, lo había formulado el feminismo socialista, marxista, materialista de la segunda ola. Se también combate las teorías dualistas y bueno, y de hecho ella empieza por ahí, ¿no? En esclarecer, digamos, este problema que tenía de las respuestas que había buscado el feminismo socialista de la segunda ola y bueno, combate las teorías dualistas y para intentar construir, ¿no? Por eso la bajada del título hacia una teoría unitaria y también busca, digamos, repensar la tradición marxista, por supuesto, reivindicando su fortaleza, pero también señalando sus debilidades y justamente su propuesta de ampliar el marxismo, ¿no? Bueno, contanos un poco justamente de ese desplazamiento que vos hablás en tu prólogo para hablar de las innovaciones teóricas que nos plantea Alice Vogel. Bueno, para quienes no hayan todavía podido acercarse a la teoría de la reproducción social, efectivamente, Vogel, sitúense, ¿sí? Inicios de la década del 80, uno de los principales debates previos a ese momento, y acá muchísimas compañeras feministas lo saben mejor que yo, fue lo que se conoció como el debate sobre el trabajo doméstico, ¿sí? Fue un debate muy importante, muy importante. Yo recomiendo muchísimo que quienes puedan se acerquen a ese debate, lean a las autoras de ese debate. Estoy hablando de militantes feministas, marxistas y socialistas como Margaret Benston, como María Rosa Dalla Costa, como Selma James, como Christine Delphi, entre otras, Wallis Combe, entre otras. Porque ese debate va a colocar una pregunta muy interesante y muy filosa. No es la pregunta sobre la relación entre el trabajo doméstico y la opresión de las mujeres. No es esa la pregunta central de ese debate. La pregunta sobre la relación entre el trabajo doméstico y la opresión de las mujeres es vieja como el feminismo, es decir, siempre estuvo presente en el movimiento feminista. Acá, en fines del 60 y la década del 70, la pregunta es más puntual, es más aguda, es ¿cuál es la relación entre el trabajo doméstico, es decir, el trabajo que llevamos adelante muy mayoritariamente las mujeres en el ámbito del hogar, cuál es la relación entre ese trabajo y la acumulación capitalista, ¿sí? Y la producción de valor? Es decir, el debate ya arranca planteando sobre la mesa esa relación. ¿Cuál es la relación entre lo que trabajamos nosotras en el ámbito del hogar y la producción de mercancías, la producción de valor y a través de la producción de valor el sostenimiento del sistema capitalista como un todo? Como metáfora, uno podría decir que la pregunta central del debate de trabajo doméstico es por la relación entre el hogar y la fábrica, ¿sí? El hogar como el sitio del trabajo doméstico, la fábrica como metáfora del trabajo productivo, ¿sí? Hoy podríamos decir la fábrica, los almacenes de Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, es decir que es una pregunta y se imaginan que siendo una pregunta en ese nivel, obviamente está permanentemente dialogando con los términos de la crítica de la economía política de Marx, es decir, se mueve en ese universo de discusiones. Ese debate que, reitero, fue muy rico y
y siempre que damos seminarios, etcétera, es muy interesante esas lecturas porque un montón de compañeras muy jóvenes dicen, pero esto que estamos discutiendo nosotras ya lo discutían hace 40, 50 años. Sí, efectivamente, eso también nos permite a nosotras no arrancar de cero, ¿sí? Y montarnos sobre los hombros de las compañeras que elaboraron herramientas antes, ¿sí? Que sacaron también sus balances antes. Entonces, es muy interesante y aparte, dada la época y dada el momento de ascenso de luchas de clases en que este debate se da, es un debate revulsivo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los frentes de batalla que tiene Vogel. Vogel escribe después de ese debate y en algún sentido, y ella lo plantea de esta manera, escribe ante el agotamiento de ese debate, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a situar Vogel como agotamiento de ese debate? Una cosa que también a nosotras nos habla acá, al oído, que es lo siguiente: considerar que ese debate se había vuelto en algún sentido circular, ¿sí? Que se había también vuelto un debate muy abstracto. ¿Por qué se había vuelto un debate muy abstracto? Porque había tomado elementos de la teoría del valor y eso lo había hecho un debate complejo, ¿sí? Entonces había ido perdiendo relación con la vida militante, con los círculos militantes, con los círculos de las activistas feministas, y que ante ese agotamiento apareció como resolución de ese agotamiento lo que ella va a mencionar acá como teorías dualistas, de la mano de una autora muy importante, una feminista socialista muy importante, que se llama Heidi Harman, que escribió un artículo que se volvió ultra famoso y que generó un debate de la Gran Siete, un libro con debate todo, que se llamó El infeliz matrimonio entre marxismo y socialismo. Y feminismo. Y feminismo, sí. Sería problemático el infeliz matrimonio entre marxismo y socialismo. Sería bastante problemático. Bien, pero este también es muy problemático. ¿Y qué va a decir Heidi Harman acá? Va a decir, hay que dejar de pensar en cómo encontramos una teoría unitaria que explique ambas opresiones, es decir, la opresión de clase y la opresión de género, y tenemos que asumir que esas dos opresiones son producto de dos sistemas de dominación diferenciados. El capitalismo, la explotación de clases producto de este sistema, el patriarcado como sistema de dominación de género. ¿Sí? Bien, paréntesis. En general, en la actualidad, el dualismo es lo que prima. ¿Sí? Eso es lo que prima en nuestras discusiones. La idea de que hay un sistema de opresión de género y hay otro sistema de opresión de clase es el sentido común. Con lo cual, esto a nosotros y a nosotras nos habla acá. Porque voy a decir algo que yo grité mucho y seguiré gritando hasta morir. Cuando nosotras gritamos, el patriarcado se va a caer, y si la querés mirar con maldad, es una consigna dualista, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en el patriarcado, nosotros vivimos en el capitalismo, que es patriarcal, con lo cual, si queremos tirar el patriarcado, deberíamos gritar, el capitalismo se va a caer. Pero fíjense hasta qué punto está naturalizado, que yo creo que si una le pregunta a cualquier amiga, cualquier compañera, cualquier incluso militante del movimiento feminista, considera que existe tal cosa como el patriarcado, como sistema de dominación de género, independiente del capitalismo, que se cruzan, se intersectan, se imbrican, se articulan, lo que ustedes quieran, pero que son dos sistemas diferenciados. Bueno, eso es a lo que Vogel le llama las teorías dualistas. El ejemplo de Heidi Harman es lo que se conoce como una dualista materialista, es decir, Heidi Harman va a llevar hasta el final el dualismo y va a decir, existen dos sistemas de producción diferenciados. El sistema de producción doméstico y el sistema de producción de mercancías, el capitalismo. ¿Sí? Hay otras feministas que también son dualistas, pero no son materialistas, son idealistas. Entonces hablan del patriarcado como un sistema de dominación de tipo cultural
o el patriarcado como un sistema de dominación de tipo psicológico o ideológico. Pero ya sea en la versión materialista, sea en la versión idealista, el principio es la idea de dos sistemas. Entonces se lo conoce como teorías dualistas o teorías de los dos sistemas, ¿sí? Vogel está escribiendo, entonces, en el contexto de el agotamiento del debate del trabajo doméstico y en el contexto de la consolidación de teorías dualistas. Entonces, uno de los frentes de batalla es recoger lo mejor del debate del trabajo doméstico, ¿sí? El otro frente de batalla es, cuchillo entre los dientes, a discutir contra teorías dualistas, por eso la bajada del libro es hacia una teoría unitaria. Vogel va a decir en el libro, nosotras no tenemos que discutir el matrimonio entre feminismo y marxismo. Nosotras tenemos que construir un feminismo marxista y un marxismo feminista. Sin guión, va a decir ella. Sin guiones no son dos cosas separadas. Por eso, este es el tercer frente de batalla, ella dice, yo estoy en este libro apostando a profundizar y ampliar la teoría marxista, porque es totalmente coherente con decir que hay que desarrollar un feminismo marxista y un marxismo feminista. Ella se está proponiendo con este libro profundizar el marxismo, porque hay una cosa muy interesante que está puesta acá, que la recupera otra feminista unitaria que se llama Iris Young, muy interesante para leer, que dice que el problema con las teorías dualistas no solamente es el presupuesto de que existen dos sistemas de dominación diferenciados que se articularon en esta opresión espantosa, sino que también el problema es que no le exige al marxismo que elabore las mejores herramientas, las más sofisticadas, para poder comprender la opresión de género como parte de opresión de clase. Es a eso a lo que le está contestando Vogel. Vogel va a decir, sí, yo sí le exijo eso al marxismo y por eso voy a trabajar desde ¿qué? Desde nada más y nada menos que el Capital de Marx. ¿Sí? Entonces, su idea de ampliar la teoría marxista se para desde el Capital y hace esta operación. Dice, Marx fue el tipo que mejor vio lo que él mismo llamó la morada oculta del capital. ¿Sí? ¿Qué es la morada oculta del capital? La explotación en la fábrica. Es decir, ante la pregunta de dónde sale el valor y cómo se acumula el valor, Marx dijo, hay que ir a la morada oculta del capital para mirar ahí cómo se produce. Vogel, ¿qué va a decir? Yo me voy a parar ahí y voy a ir... Vogel no lo dice así, pero yo lo digo así porque es linda la metáfora. Dice, voy a ir a la morada oculta de la morada oculta. Es decir, me voy a preguntar qué es lo que hace falta, qué es necesario para que todos los días esté el obrero y la obrera en la puerta de la fábrica disponibles para ser explotados. Es decir, me voy a preguntar no ya lo que pasa en el ámbito de la explotación, Marx ya lo dio en detalles, me voy a preguntar qué es necesario para que pueda suceder eso que pasa en el ámbito de la explotación. Y eso que pasa, para que pueda suceder la explotación, es el trabajo de reproducción social, como reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces ahí encuentra, ¿sí?, un filón, una idea que es, y que dialoga con muchas cosas actuales, ¿no?, como la sostenibilidad de la vida, la teoría de los cuidados, etcétera, etcétera, pero a mi juicio más precisa. No es la reproducción de la vida en general o los cuidados en general, es la reproducción de la fuerza de trabajo, es la reproducción de la mercancía única, indispensable, de la que el capitalismo no puede prescindir jamás, que es la que produce valor. Entonces, las mujeres, dice Vogel, llevamos adelante un trabajo esencial, diríamos, post-pandemia. ¿Cuál es? Producir
y reproducir esa mercancía única que produce valor. Eso, para Vogel, coloca a las mujeres en el plexo de una contradicción sistémica del capitalismo. ¿Cuál es? La contradicción entre la necesidad de tener todo el tiempo disponible trabajadoras y trabajadores para explotar, y ¿qué otra necesidad? Que esos trabajadores y trabajadoras sean lo más baratos posibles. Bueno, en el plexo de esa contradicción, tener fuerza de trabajo disponible para explotar, pero que sea lo más precaria, lo más barata, lo más degradada posible, ahí, en esa contradicción, estamos nada más y nada menos que las mujeres de la clase trabajadora, que somos quienes producimos y reproducimos la fuerza de trabajo. Bueno, ¿cuáles son? Digo, hay mucho más para decir que lo seguirás. Intentaremos que mis preguntas lleven a seguir desarrollando las sugestivas tesis de Vogel. ¿Cuáles son las implicancias teóricas y prácticas? ¿No? Porque Vogel, como vos bien dijiste, es una militante feminista socialista y está pensando entonces elaborar teoría para aportar a las luchas de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son las implicancias teóricas pero también prácticas para la lucha de las mujeres y de la clase trabajadora? El poner en el centro del debate la reproducción de la fuerza de trabajo. Bueno, primero, a mí me parece, dialogando también con teorías y con compañeras y teorías de la actualidad con las que Vogel no está dialogando efectivamente en el 83, porque no eran las teorías que circulaban en ese momento, yo creo que hay un elemento que es muy importante y es muy potente de esta teoría, que tiene que ver con lo que charlábamos recién. Al colocar el concepto de reproducción en el centro, Vogel hace bastantes desplazamientos teóricos. Por ejemplo, en primer lugar, y esto para mí es muy importante, deja de hablar del trabajo doméstico y deja de tener en el foco el hogar, ¿sí? Como espacio único. Ella va a decir, a ver, ¿cuál es el territorio en el que mayormente se produce y se reproduce la fuerza de trabajo? El hogar. Sí, sin lugar a dudas. ¿Sí? Nosotras hoy podríamos decir el hogar, las comunidades. Sí, sin lugar a duda. Pero va a decir, no es el único lugar. Hay otros lugares en donde esta fuerza de trabajo también se reproduce. Entonces, ahí ya hay un primer desplazamiento. La opresión de las mujeres no se deriva del hogar, ¿sí? No se deriva de la familia, se deriva del lugar que nosotras ocupamos en la reproducción de la fuerza de trabajo. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer estallar el hogar y la familia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no es que el hogar es lo que produce nuestra opresión. No es que las familias es lo que produce nuestra opresión. Lo que produce nuestra opresión en la teoría de Vogel es que nosotras estamos, como parte de la clase trabajadora, estamos obligadas, impelidas a llevar adelante este trabajo de producción y de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí? El hogar es el lugar mayoritario en el que se reproduce la fuerza de trabajo, va a decir Vogel, porque es el más barato. ¿Por qué? Por una cosa que todas ustedes saben perfectamente, porque este trabajo de producción y reproducción social es gratis, no se paga, ¿sí? Entonces el capital hace un negocio, se garantiza la producción y reproducción de la mercancía que produce valor en buena proporción gratis, a través del trabajo de las mujeres o muy mayoritariamente de las mujeres. Ahí se abre toda una discusión que para mí es muy interesante, que es efectivamente
para el capital es importantísimo el hogar y la familia trabajadora, porque es la que va a garantizar esa producción y reproducción de la fuerza de trabajo gratis. Pero Vogel va a decir, si yo me pregunto por cómo se produce y se reproduce la fuerza de trabajo hoy, tengo otros espacios en donde eso sucede. Y esto tiene mucho que ver con ustedes, muchísimo que ver con ustedes. Y esto es lo que toman un montón de compañeras de trabajo social que laburan con esta teoría, que son las instituciones estatales de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Estoy hablando de los jardines de la inicial, de media, estoy hablando de los hospitales, estoy hablando de los lugares de cuidados. Es decir, ahí también se produce y se reproduce fuerza de trabajo. Entonces, no es una teoría sobre el ámbito doméstico, no es una teoría que después podemos, si quieren, por ejemplo, polemizar con una mirada como la de Silvia Federici, de revolución de las cocinas. No, es una mirada de pensemos cómo se reproduce y se produce y se reproduce la fuerza de trabajo y pensemos en todos los espacios en que esto sucede. Para ella, 83, está pensando básicamente estos dos: el hogar, el clásico de clásicos, el ámbito público, ¿sí? Hoy, nosotras, y muchas teóricas de la reproducción social lo hacen, agregan un tercer ámbito, que ¿cuál es? Es el ámbito privatizado. Es decir, ¿por qué? Porque el neoliberalismo avanzó sobre los servicios públicos de reproducción social privatizándolos. Y como dicen muchísimos autores, pero entre ellos uno que a mí me gusta mucho, que es Kim Moody, un analista de la clase trabajadora, principalmente norteamericana, pero también a nivel mundial, la educación y la salud en este momento son de los principales nichos de inversión de capital, es decir, son uno de los sectores que están más, donde se invierte más, son sectores de los servicios donde se invierte más, es decir, donde ahí se produce la fuerza de trabajo, y las trabajadoras, y lo voy a decir básicamente en femenino porque es tan abrumadora la mayoría que merece eso, las trabajadoras de la reproducción social son uno de los sectores de los servicios que más crece a nivel mundial. Entonces, ojo, esta teoría nos permite mirar el hogar, pero nos permite mirar los sectores públicos donde nosotras trabajamos, nos permite mirar los sectores privados donde nosotras trabajamos y pensarlos de una manera muy particular, que es como espacios de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Eso abre, a mi juicio, toda una serie de discusiones y de preguntas sobre la potencialidad de esos sectores de la clase obrera que se puede discutir por las bases de este libro de Vogel. Antes de, porque nos interesa también esa discusión, además vos tenés un planteo muy interesante sobre la potencialidad de esas luchas, profundicemos un poco sobre, ya algo adelantaste, sobre el papel, digamos, que plantea la teoría de la reproducción social acerca del papel del Estado en este proceso de reproducción social. Y me gustaría, digo, porque tenemos un debate en Argentina abierto, ¿no? Tenemos a un gobierno que dice que hay que destruir y hacer desaparecer el Estado, y tenemos fuerzas políticas, bueno, que dicen diferentes cosas, pero bueno, digamos, digamos, por otro lado, en oposición a esto está, digamos, la idea de el Estado presente, hay que ampliar el Estado. Bueno, ¿cuál sería la posición tuya o de la teoría de la reproducción social en torno a este debate, ¿no? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo darme el gusto? Una tercera posición. A mí hay dos cosas que me gustan mucho de lo que plantea Vogel respecto de estos temas. Primero, que yo creo que es algo importante, no sé si la conocen, a una autora que es española, del Estado español, Amaia Pérez Orozco, que habla de la sostenibilidad de la vida. Hace relativamente poco, en unas conferencias que estuvo dando, ella que habla de la sostenibilidad de la vida y de la teoría de los cuidados,
en una conferencia con un público muy joven y muy lindo, dice, che, me parece que romantizamos mucho los cuidados, ¿no? A mí me encantó que lo diga ella, ¿sí? Bueno, Vogel dice eso, bueno, no es por desmerecer a Maya ni mucho menos, pero dice eso en el 83. ¿Por qué? Porque ella va a decir algo que yo creo que todas nosotras, quienes somos docentes, quienes son trabajadoras sociales, quienes trabajan de acompañantes, quienes trabajan en la salud, en algún momento, o casi les diría todos los días de nuestra práctica, nos aparece esto, que es, sí, está buenísimo, producimos y reproducimos la vida, qué lindo, pero también producimos y reproducimos la fuerza de trabajo, qué feo. Es decir, esa contradicción, porque esa vida que reproducimos no está en el éter, ¿sí? Y tanto en el hogar como en las instituciones que nosotras trabajamos, esa vida la disciplinamos para que pueda ser una fuerza de trabajo exitosa. Y exitosa quiere decir que la exploten. Eso, más feo imposible, ¿no? Y Vogel lo dice así, lo dice, ninguna romantización del trabajo de reproducción social, ninguna romantización. Nosotros disciplinamos, y las invito a leerla también, hay una revista que hemos sacado con los compañeros del CETI, que son coeditores de este libro, la revista se llama Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, ahí sacamos un dossier creo que es el número 16, búsquenlo, creo que es el 16, sacamos un dossier sobre teoría de la reproducción social. Y ahí Titi Bhattacharya, que es una autora que a mí me gusta mucho y Cinzia Russa, muy generosamente nos permitieron sacar, transcribir un minicurso que habían dado en Río de Janeiro, ¿no? Sobre teoría de la reproducción social. Todo ese artículo a mí me gusta mucho, pero hay una parte muy linda en donde ellas remarcan esto, ¿no? Remarcan el carácter disciplinador que tiene el trabajo de reproducción social, el carácter de disciplinamiento de los cuerpos, de las moralidades, de la sexualidad, de los comportamientos, ¿no? Y entonces hacen chistes en ese momento en el auditorio diciendo, bueno, nadie podría estar acá sentado 2 horas escuchando a una persona hablar sin ese trabajo de disciplinamiento de los cuerpos, pero que es un trabajo de disciplinamiento para poder estar 8 horas en un laburo o 9 horas en un laburo, ¿sí? Entonces, ahí hay una primera cosa que a mí me parece interesante, que es la defensa del hecho de que nosotras llevamos adelante muy mayoritariamente el trabajo de reproducción social. No es una defensa del trabajo de reproducción social como ese trabajo es en el capitalismo. No es una defensa. Entonces ahí hay ya una desromantización de los cuidados, una desromantización de la sostenibilidad de la vida, y eso te abre la pregunta obligadamente acerca de, bueno, podría haber otra forma de reproducción social, ¿sí? Bien, voy a dejar congelado un segundo esa pregunta. Eso también obliga ¿a qué? A una desromantización y una mirada crítica respecto a las instituciones de reproducción social. Entonces ahí voy a lo que preguntaba Silvina, ¿no? La posición respecto del Estado es una posición crítica respecto del Estado, porque es una posición crítica respecto del Estado capitalista. Entonces, es una posición crítica respecto de las instituciones de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, ahí hay un doble juego. ¿Cuál es? Ante la avanzada neoliberal, la defensa de los derechos conquistados, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el desguace del Estado es la reprivatización del trabajo de reproducción social, ¿sí? Y eso hace estallar los hogares. En criollo, quienes no tienen la posibilidad de pagar por los servicios de reproducción social en el ámbito privado, se ven cada vez más desprovistas de servicios de reproducción social. Entonces, cada barrio que no tiene una escuela, cada barrio que no tiene una salita, cada barrio que no tiene un lugar de atención de los adultos mayores, ¿qué es lo que va a decir Vogel?
Y hay una reproducción diferenciada de las fuerzas de trabajo, no hay una reproducción homogénea de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se reproduce diferenciadamente. Entonces, en algunos sectores hay escuelas, hospitales, etc. En otros sectores no hay. Algunos sectores acceden a eso en el ámbito privado. Algunos sectores pueden contratar servicios de reproducción personalizadas para el hogar, ¿sí? Ahora, si no, la reproducción de la fuerza de trabajo vuelve a estar cada vez más en el ámbito de la familia y del hogar. Nosotros en este momento estamos asistiendo a una reprivatización y una refamiliarización del trabajo de reproducción social, como retroceso de conquistas de la clase trabajadora, conquistas como la educación pública, conquistas como la salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión respecto del Estado es la discusión respecto de las garantías o la garantía de los derechos de reproducción social y al mismo tiempo una mirada crítica de la reproducción social, ¿sí? Del tipo de reproducción social que se lleva adelante en esos espacios. Y ahí la discusión tiene que ver con una pregunta que Vogel no la coloca de esa manera, pero yo sí, que es la pregunta de, bueno, ¿de qué manera nosotras y nosotros como clase trabajadora, como lo que Ricardo Antunes llama la clase que vive del trabajo, podemos establecer las condiciones de nuestra reproducción social? ¿Cuándo nosotros podemos discutir como clase trabajadora cuáles son las condiciones de nuestra reproducción social? ¿Cómo queremos reproducirnos nosotros? ¿Con qué disciplina de los cuerpos? ¿Con qué disciplina del tiempo? ¿Con qué disciplina de las moralidades? ¿Con qué acceso a los bienes? ¿Con qué relación con la naturaleza? Es decir, cuando uno coloca la pregunta acerca de en qué condiciones, bajo qué condiciones nosotras y nosotros como clase trabajadora queremos reproducirnos, bueno, el horizonte no es el Estado, no puede ser el Estado, ¿sí? El horizonte es hacer una forma de reproducción social más libre, que no nos reproduzca como fuerza de trabajo para la explotación. Entonces entra una discusión acerca de, bueno, ¿cuál es la sociedad que nosotros queremos vivir? ¿De qué manera nosotros queremos vivir? Entonces, defensa del Estado ante el desguace del Estado y la reprivatización de la reproducción social, porque esa reprivatización está haciendo estallar los hogares, y ustedes lo saben perfectamente, ¿sí? Ustedes lo saben casi mejor que nadie. Entonces, ese estallido de los hogares, ante la ausencia del retiro del Estado, nos obliga a nosotros a defender y exigir más prestaciones de reproducción social por parte del Estado y nos obliga a denunciar esa reproducción diferenciada de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, Titi Bhattacharya hace unos estudios muy interesantes, hace un análisis, no es un estudio, más bien un análisis muy interesante de cuál es la inversión en educación y salud en los barrios de Chicago negro y en los barrios de Chicago blancos, ¿sí? Bueno, nosotros podríamos hacer lo mismo con los barrios del conurbano, con los barrios de la zona norte, de la zona sur, de la zona este, con los barrios donde viven los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Es decir, una demostración de que efectivamente la reproducción de la clase trabajadora es una reproducción diferenciada de la fuerza de trabajo. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, me parece que esta mirada de Vogel coloca a las mujeres, si su teoría nos coloca a nosotras en el plexo de la contradicción entre producción y reproducción, esta mirada también nos coloca en la primera línea de la discusión acerca de cuál es la forma de reproducción que nosotros queremos establecer como clase que vive del trabajo. Es decir, yo no creo que estemos en el mismo lugar que los compañeros varones de nuestra clase trabajadora. ¿Por qué? Porque creo que tantos años de ser nosotras quienes llevamos adelante el trabajo de reproducción social, tenemos mucho para decir respecto de cómo podemos pensar una reproducción social que no sea reproducción de la fuerza de trabajo, sino que sea la reproducción de una vida más libre, de una vida no preparada para trabajar, de una capacidad de crear que no sea transformada en mercancía, sino una capacidad de crear que pueda desplegarse, es decir, otra forma de reproducción social. Yo ahí creo que las mujeres tenemos un lugar particularmente importante en ese debate.
Ay, no aplaudan cada vez, no aplaudan cada vez. Bueno, para mí los aplausos son un termómetro de que puedo seguir, porque tengo muchas preguntas, igual voy a hacer dos y después veo si cuando abro también yo pregunto de vuelta. Bueno, una que me parece, digamos, pertinente por el debate, digamos, y las perspectivas, digamos, que están en la formación no solo del trabajo social, sino también en un diálogo en todo el movimiento feminista, ¿no? Que es, bueno, digamos, la teoría de la reproducción social dialoga con una perspectiva que en realidad tiene múltiples variantes, matices, que es la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Cuando pensamos, digamos, en cuál es la situación de las mujeres, de cómo se articulan, ¿no? Clase, género, raza, etnia, nacionalidad, etcétera. Y entonces, bueno, quería un poco que nos cuentes cómo consideras vos que, digamos, cuáles son los diálogos o cuáles son los puntos en común y cuáles serían las diferencias entre interseccionalidad y teoría de la reproducción social. Para mí, varios y muy interesantes. Yo creo una cosa también para las compañeras que les gusta la teoría de la interseccionalidad, yo creo que tendríamos que volver a leer las pioneras de la teoría de la interseccionalidad, las feministas negras de la década del 70, porque ahí la interseccionalidad, a diferencia de lo que quizás hoy prima en el ámbito académico, la interseccionalidad era claramente una interseccionalidad entre género, raza y clase, ¿sí? Es decir, estaban esos tres componentes. Sí, primero me parece eso importante, que creo que habría que volver a leer a las feministas negras de los 70, porque ahí el planteo de la interseccionalidad es claramente un planteo de la intersección entre clase, género y raza, y creo que eso quizás en planteos más contemporáneos de la interseccionalidad se fue perdiendo, o sobre todo se fue perdiendo el carácter de clase, ¿sí? A medida que también las discusiones de la clase trabajadora fueron perdiendo peso en la vida académica. Entonces me parece primero eso. Segundo, yo creo que hay dos formas, me parece, o por lo menos dos formas, de pensar la interseccionalidad. Una es en términos de una perspectiva que ha sabido enormemente y ha tenido una sensibilidad enorme para poder pensar las opresiones situadas, ¿sí? Es decir, para poder destacar el carácter situado de las opresiones y poder mirar esas opresiones en términos de justamente la articulación, la intersección de distintas opresiones que se viven en una misma vida. Y eso es alucinante, digamos, eso es muy importante, es decir, nosotras tendríamos y tenemos que poder aprovechar esa sensibilidad de la interseccionalidad. Ahora, ¿qué es lo que en general hace agua en la interseccionalidad, en la perspectiva de la interseccionalidad? La pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es la explicación holista? ¿Cuál es la mirada del conjunto de las relaciones sociales que expliquen esas intersecciones situadas, ¿sí? Es decir, ¿cómo se explica en un todo que se den esas intersecciones? Ahí me parece a mí que uno puede tener o puede pensar una sinergia muy productiva entre teoría de la reproducción social e interseccionalidad. Yo creo eso, creo que la teoría de la reproducción social, sin lugar a dudas, tiene una mirada de conjunto, tiene una mirada holista, tiene una mirada del conjunto de las relaciones sociales, tiene una perspectiva que explica el conjunto de las relaciones sociales en el capitalismo, ¿sí? Y eso es lo que intenta desarrollar Liz Bogen en este texto.
y que esa mirada de conjunto puede ser una perspectiva teórica enormemente productiva con la sensibilidad empírica y la sensibilidad descriptiva que tiene la interseccionalidad, con lo cual yo creo que es completamente compatible, ¿sí? Y que eso permitiría no regalarle la interseccionalidad al posmodernismo, ¿sí? Yo creo que no hay que regalarle la interseccionalidad al posmodernismo, ¿sí? La interseccionalidad surge de uno de los movimientos feministas más revulsivos, que es el movimiento negro. Surge con unas críticas enormes a justamente la intersección entre raza, género y clase, ¿sí? Para pensar a las mujeres negras trabajadoras de la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, sí, yo no le regalaría para nada a perspectivas posmodernas, todo lo contrario, traería la interseccionalidad para nuestro lado y me rompería el mate para poder hacer sinergia entre esa perspectiva y una perspectiva marxista como la de Liz Vogel, que tiene una mirada del conjunto de relaciones sociales en el capitalismo. Bueno, última pregunta para abrir, dejar lugar a las preguntas del auditorio. Abordando, que de eso tenés que decir, abordando la crisis de reproducción social del capitalismo contemporáneo, vos distinguís justamente 3 tipos de luchas de la reproducción social que se están produciendo justamente como respuesta a las consecuencias en nuestras vidas de la crisis de reproducción social contemporánea, ¿no? Bueno, y una de ellas, la primera que mencionás, nos implica particularmente, como ya adelantaste algo en tu respuesta anterior, sobre, digamos, esas luchas las estamos dando las trabajadoras asalariadas de la reproducción social. Bueno, y vos hablás, y eso es lo que más nos interesa, o lo que me interesa particularmente que nos cuentes es sobre la potencialidad que estas luchas tienen. Sí, hay una cosa que retomo un toquecito de antes. A mí me parece que pensar el ámbito de reproducción social, el ámbito asalariado de la reproducción social, como permite pensar Vogel, digamos, romper la frontera del hogar y pensar estos espacios, nos permite también usar el concepto de crisis de reproducción social mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y esto por ejemplo, una autora que no es parte, digamos, de la teoría de la reproducción social, aunque tiene muchos diálogos con la teoría de la reproducción social, estoy hablando de Nancy Fraser, creo que esto Nancy Fraser lo dice con mucha claridad, porque ella prefiere hablar de crisis de reproducción social y no de crisis de cuidados. Y ella va a decir, yo prefiero hablar de crisis de reproducción social porque estoy pensando justamente esa crisis como una crisis sistémica, que para decirlo de la manera más metafórica, es efectivamente la crisis entre producción de vida y producción de ganancia, ¿no? Eso es importante porque hay otras formas de pensar la crisis de cuidado. Uno podría pensar, bueno, hay formas de pensar la crisis de cuidado como una crisis del Estado benefactor de la posguerra, de la segunda posguerra. Bueno, si esa es la forma de concebirla, entonces, ¿cuál va a ser, digamos, el postulado político? Volver al Estado benefactor de la posguerra, es decir, hay ahí una suerte de intentar recuperar aquel supuesto paraíso perdido, recuperar esa cosa nostalgiosa de ciertos discursos sobre el Estado, recuperando un Estado que aparentemente hubiera sido el Estado de la igualdad, el Estado de los derechos. Bueno, Nancy Fraser, que es
agudísima contra toda forma de progresismo neoliberal. Si quieren pensar las derivas de los partidos como el Partido Laborista, como el Partido Demócrata en Estados Unidos, como partidos actuales en Argentina, si ustedes quieren pensar derivas de partidos con base obrera que se transformaron en, por ejemplo, claramente el peronismo, en partidos neoliberales progresistas, es decir, disputando, como fue por ejemplo el menemismo, disputando en el marco del neoliberalismo, disputando derechos ahí, bueno, ahí Nancy Fraser tiene cosas muy interesantes para decir. Y volviendo a la cuestión de esta crisis de reproducción social, a mí me parece que uno puede pensar esta crisis en términos de crisis, y creo que charlamos eso, pero también la puede pensar a través de la pregunta de cuáles son las posiciones, voy a tomar una palabra prestada de un autor, cuáles son las posiciones estratégicas que tenemos las mujeres trabajadoras, ¿sí?, en esta crisis. Yo creo que hay que empezar, o ya se empezó, pero que hay que profundizar esa perspectiva, ¿sí? En la sociología laboral, la pregunta de cuáles son las fuentes de poder de la clase trabajadora es vieja como la esperanza. En el marxismo también, digamos, la pregunta de dónde emerge la fuerza de la clase trabajadora, hay obviamente una conclusión que es ineludible. La clase trabajadora tiene fuerza justamente por su inscripción en el proceso productivo, digamos. ¿Por qué? Porque uno podría decir, un petrolero cierra la canilla, sonamos todos, ¿sí? Esa capacidad de cortar la producción, de interrumpir la producción, de interrumpir los suministros de la producción es lo que le da una enorme fuerza a la clase trabajadora. Bien, eso no está en discusión. También lo que le da una enorme fuerza a la clase trabajadora es la organización, ¿sí? Es decir, cuando ciertas debilidades se conjugan en una organización sindical fuerte, combativa, de abajo, democrática, bueno, la clase trabajadora adquiere fuerza. Yo creo que hay que empezar a pensar en lo que ahí propongo como posición socioreproductiva de la clase trabajadora, en el poder socioreproductivo de la clase trabajadora. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Ustedes saben, porque lo sufren, como lo sufro yo, que quienes trabajamos en las instituciones de reproducción social no tenemos una gran posición estratégica como la de un petrolero, ¿sí? Es decir, no es que nosotras hacemos huelga en una escuela y tiembla el poder político, no es como los aceiteros, que siempre miramos y decimos, qué lindo, ¿no?, ser aceitera, o petrolera, o camionera, es decir, todos aquellos sectores de trabajadores que tienen una posición estratégica que te cortan una ruta, te cortan el suministro, te cortan la importación o la exportación, bien. Ese no es nuestro fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no incidimos de forma directa en procesos de acumulación centrales, ¿sí?, del capital. Ahora, eso ha hecho que en general consideren como débiles las huelgas, por ejemplo, del sector docente, del sector de salud, ¿sí? Ni hablar cuando la legislación transforma nuestras actividades en actividades esenciales, es decir, nos quita el derecho de huelga, ¿sí? Bueno, esa es una forma de mirar nuestras posiciones de trabajadoras. Hay otra forma de mirarla, que es que nosotros tenemos un poder que no tienen otros sectores de la clase trabajadora. ¿Cuál es? Que nosotros estamos exactamente en el lugar en donde se produce y se reproduce la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, estamos en un lugar muy particular, porque producimos y reproducimos la mercancía de las mercancías para el capital. Y creo que eso hay que pensarlo de esa manera. Las escuelas, los hospitales, los lugares de cuidado son muy particulares porque combinan dos cosas que no se combinan en otras posiciones de trabajadores. ¿Cuáles son? Combinan demandas de cualquier asalariado y asalariada, es decir, demandas por condiciones de trabajo, demandas por salario, por todo lo que luchamos históricamente. ¿Con qué? Con demandas de la calidad de la reproducción social
de las comunidades trabajadoras, de los barrios trabajadores, ¿sí? Porque nuestras condiciones de trabajo, y hoy lo sabemos en la enorme lucha que están llevando adelante las trabajadoras docentes de Neuquén, nuestras condiciones de trabajo son, a su vez, las condiciones de vida de los pibes que van a las escuelas, de las personas que van a los hospitales, de los adultos mayores que se atienden en los lugares de cuidado. Es decir, nuestro trabajo afecta directamente la reproducción social de la clase trabajadora. Con lo cual, ese poder, que es enorme, nosotros lo tenemos que usar. Y de facto, cuando ese poder de nuestra posición específica como trabajadoras de la reproducción social se activa, las huelgas son sumamente poderosas. ¿Por qué? Porque se transforman en huelgas no corporativas, porque rompen lo que es la conducta muy mayoritaria de las organizaciones sindicales, que son armar huelgas de tipo corporativas, ¿sí? Bueno, nosotras tenemos una posición muy particular para apelar a huelgas comunitarias. Si uno quisiera chorearle la idea a Toni Negri, podría decir huelgas metropolitanas, es decir, poder contemplar como parte de la lucha de la clase trabajadora no solamente el salario y las condiciones de trabajo, que son obviamente fundamentales, sino introducir como parte de la lucha de la clase trabajadora nuestro derecho como clase a establecer las condiciones de nuestra reproducción social. Es decir, introducir cómo queremos ser educados, cómo queremos ser cuidados, cómo queremos que cuiden a nuestros adultos mayores. Es decir, es otra discusión distinta, no es solamente el salario de las docentes, el salario de las enfermeras, el salario de las acompañantes terapéuticas. Es la discusión de nuestro derecho como clase a establecer condiciones de nuestra reproducción social. En los casos en que eso sucede, se transforman en huelgas muy poderosas, ¿sí? Como por ejemplo, hay un caso que analizan teóricas de la reproducción social, que es el caso de la primavera docente en Estados Unidos, porque tiene muchos elementos de este tipo de huelgas, en donde, por ejemplo, las docentes salen a la lucha por salario, ¿sí? En West Virginia, por ejemplo, una comunidad con una población negra y latina muy grande, salen a la huelga por salario. Por supuesto, para hacer una huelga fuerte no les queda otra que pasar por encima a los dirigentes de los sindicatos, organizan la huelga por abajo, utilizan las redes sociales de una manera alucinante para organizar la huelga. Es una huelga democrática por abajo, con conexión con todas las escuelas, unas redes de escuelas alucinantes. Y lamentablemente el mejor análisis de esa huelga está en inglés, pero bueno, quien pueda leer en inglés no se lo pierda, porque es una cosa hermosa y emocionante y no para de llorar. ¿Y qué hacen cuando organizan la huelga? Empiezan a discutir en clave de qué queremos exigir como clase para nuestra reproducción social. Entonces, al pliego de demandas, que el pliego de demandas, por supuesto, empezaba por el salario, un porcentaje que no puedo ni contar porque no hay inflación en Estados Unidos. Entonces, el porcentaje era, nosotros ni saldríamos, ni a la vereda salimos por ese porcentaje, pero era por un porcentaje de salario y era por condiciones, por el ratio, ¿sí? Y entonces empiezan a discutir con las comunidades de inmigrantes por demandas de las comunidades de inmigrantes. Empiezan a discutir con las comunidades afroamericanas por demandas de las comunidades afroamericanas. Se empieza a armar la consigna, que es una consigna muy revulsiva, que es el derecho a igual educación. Entonces es a derribar la reproducción diferenciada de la fuerza de trabajo según el barrio en el que estés, ¿sí? Entonces empiezan a exigir eso, pero a su vez, como las escuelas allá también son las que dan almuerzos a los pibes, empiezan a discutir la calidad de la comida y meten en el pliego de reivindicaciones la calidad de la comida con una demanda concreta, es decir, queremos esto para mejorar la calidad de la comida. Pero discuten también con ¿quiénes? Con los colectiveros de los transportes escolares, para incluir sus demandas, para poder garantizar el transporte escolar para que las
familias y sobre todo las madres de las familias trabajadoras de la población, que son quienes mayoritariamente llevan a los niños y los van a buscar, no tengan que hacer ese trabajo. Es decir, comienza una serie de demandas articulada alrededor de demandas clásicas del movimiento asalariado, como es el salario y las condiciones de trabajo, empiezan a ampliarlo y transforman el pliego de demandas de la lucha docente en demandas por las condiciones de nuestra reproducción social. Cuando uno ve las imágenes, en los piquetes, ¿sí?, en las calles y en las autopistas, no están las docentes. Están los exalumnos, están los miembros de las comunidades latinas, están los miembros de las comunidades afroamericanas, están los colectiveros que cruzan los bondis. Es decir, es lo más parecido a una huelga comunitaria de la comunidad trabajadora exigiendo derechos de reproducción social. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos reproducirnos? Entonces, es una huelga exitosa, ¿no? El final es feliz. Entonces, por supuesto podría ser otro, pero en este caso el final es feliz. Y entonces es una gran escuela esa para pensar eso que acá está colocado como el poder socio-reproductivo de las trabajadoras de la reproducción social. Creo que eso hay que pensarlo, empezarlo a discutir y discutirlo abiertamente en las organizaciones sindicales, ¿sí? Empezar a decir, bueno, siempre a nosotras nos dicen que tenemos poco poder, que se nos tira la comunidad en contra, que enseguida los padres van a, qué sé yo, que... Bueno, perfecto, todo eso es cierto, ¿sí? Nadie puede decir que no. Ahora, empecemos a discutir el punto fuerte que tenemos. Y el punto fuerte que tenemos es que somos efectivamente quienes garantizamos la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Bueno, está abierta el micrófono para quien quiera hacerle preguntas a Paula. Creo que es interesantísimo. Yo tengo una lista enorme, pero voy a llamarme a silencio. Si no se animan a pasar, pueden hacerlo desde el lugar donde están sentadas, sentados. El silencio esperable. El hielo. Nada, lo pensamos en conjunto con Paz. ¿Por qué habiendo avanzado en conquistas en términos de leyes como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, se continúan reproduciendo discursos de odio como los de Cuneo Librarón? ¿Juntamos un paro o voy así? En seco. ¿Quieren que hagamos por ahí, si hay más preguntas y después Si ya no voy contesta? Dale. Ah, bárbaro. Buenísimo. Que dice, ¿cómo hacemos que la fuerza de la marea verde vuelva a invadir las calles contra Milei? ¿Cómo podemos hacer y convencer a las mujeres de que no es una lucha aislada y que podamos salir todas a la calle? Yo te quería preguntar por qué, cuando planteaste que las revoluciones de las posibilidades de decir que he dicho, ¿no? Si me quería cambiar su Bien. Y una más. ¿Qué opinas sobre la posición de Grabois sobre dejar de hablar de los dichos de Villarreal y Barona y hablar de economía? Bueno, a mí se me ocurren varias preguntas, pero voy a centrar en una cosa que es si digamos, hay posibilidad de que un poco resolver, pensar en conjunto la salida de la crisis y cómo sería poder incorporar a los valores en esta discusión.
Bien, bueno, vamos con esta, sí. Tenés para entretenerte. Bueno, voy a empezar por el tema de los discursos de odio y los ataques a los derechos tanto reproductivos como derechos sexuales y de género. Yo creo que es imposible pensar el avance de la derecha sin pensar estos ataques. ¿Por qué? Porque creo que hay que pensarlo en el marco de un intento de refamiliarización y de revalorización y de revitalización de la familia tradicional, ¿sí? Entonces, creo que no hay posibilidad de avance de la derecha sin que vuelva a haber una ponderación de la familia como el pilar de la sociedad, y ese combo va de la mano de la reprivatización de la reproducción social, ¿sí? Entonces, me parece que pese al avance de las leyes conquistadas, tanto en relación a la identidad sexual y a las identidades de género, son conquistas que va a haber que defender cuchillo entre los dientes, ¿sí? Porque es impensable, pese al discurso liberal, ¿sí? Esto es una discusión que se está dando en muchos lados, pero fíjense que en el caso de nuestro gobierno, del gobierno de Javier Milei, empieza a notarse ya muy claramente las contradicciones entre la idea de ser un gobierno liberal y en realidad las políticas enormemente conservadoras, ¿sí? Eso no solamente pasa en el gobierno de Javier Milei, sino que pasa en otros gobiernos, algunos de los cuales se plantean como ultraliberales, otros de los cuales se plantean abiertamente como conservadores, pero el punto común ahí es efectivamente una refamiliarización de la vida social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un tipo que se llama Alan Sears, ¿sí? Que trabaja con teoría de la reproducción social, que trabaja teoría queer con teoría de la reproducción social, ¿sí? Y que es muy interesante lo que dice respecto de cómo deben ser ponderadas estas conquistas, como por ejemplo el matrimonio igualitario. Él va a tomar el matrimonio igualitario. Y él dice una cosa que para mí me parece muy aguda, ¿no? Y que algunos militantes de la comunidad LGBT acá dijeron, no era la voz mayoritaria, pero dijeron, que es la idea de que lo grande del matrimonio igualitario es la conquista de tener igualdad ante la ley, ¿sí? Es una conquista básica, ¿sí? Lo malo del matrimonio igualitario es la exaltación del matrimonio, ¿no? Como una institución terriblemente conservadora. Esto que fue dicho, yo recuerdo un artículo, creo que fue en Página 12 en su momento, muy interesante, bueno, después si quieren se los puedo pasar. Esto que fue dicho, esa contradicción de estar pidiendo un derecho básico de ciudadanía liberal básica, es decir, quiero tener el mismo derecho ante la ley, hacer lo mismo que hacen otras personas con otras opciones sexuales, eso bárbaro, y sí o sí defenderlo así. Lo malo es que viene de la mano de una exaltación del matrimonio y de la familia burguesa espantoso. Entonces Alan Sears va a tomar esto para decir de qué forma el neoliberalismo e incluso el progresismo neoliberal, ¿sí? Y las políticas de identidad del progresismo neoliberal explotaron el aspecto más conservador de esas conquistas, ¿sí? Y cómo ese aspecto más conservador de las conquistas es terriblemente funcional al capitalismo y es terriblemente funcional al capital, es decir, hay familias, ¿sí? Que pueden estar formadas por 2 varones, por 2 mujeres, etcétera, que reproducen la lógica de la familia heteropatriarcal, tradicional, nuclear, etcétera, ¿sí? Incluso él hace el chiste, fíjense que cambian las formas familiares en este sentido y sin embargo no cambia la opresión de género, ¿sí? Entonces él va a hacer un análisis ahí que me parece importante. Yo creo que en esta avanzada de la derecha, incluso esas formas
de matrimonio igualitario que fueron y que pueden ser asimilables a la familia burguesa, hasta eso presenta problemas porque presenta una libertad a nivel individual en el terreno liberal, ¿sí? En el terreno absolutamente liberal, que es demasiado ambiciosa para el proyecto conservador. Entonces, en nuestro caso, o en mi caso como marxista, a uno se le presenta ¿qué? Se le presenta la doble tarea: defender los derechos conquistados, aunque sean derechos liberales, porque tienen que ver con esa igualdad ante la ley, y a su vez criticar toda funcionalización de esos derechos, ¿sí? Para fortalecer instituciones que son terriblemente opresivas, como la familia heteropatriarcal y nuclear. Entonces, ahí me parece que y en segundo lugar, retomar un poco lo que había planteado antes, que yo creo que realmente vamos a esa batalla a una velocidad bastante fuerte, que es, vamos directamente a tener que discutir mucho la oposición que se está construyendo, no solo en Argentina, pero a nivel internacional, de los derechos de género y derechos LGBT como derechos de minorías versus dolencias de las mayorías. Sobre todo, ¿por qué? Porque estos proyectos conservadores, como es evidente en nuestro país, pero también fue evidente en Brasil, etcétera, etcétera, son proyectos que dejan cada vez más sectores de las clases trabajadoras afuera, ¿sí? Entonces, si vos lo mirás, por ejemplo, en Europa, esos sectores de la clase trabajadora son los inmigrantes, ¿sí? O son las comunidades afroamericanas, etcétera, etcétera. Acá son el 40% de tasa de informalidad, el 60% de asalariados por abajo de la línea de pobreza. Es decir, esos proyectos vienen con una pauperización tal de la clase trabajadora que la postulación, la enunciación de que ese es el verdadero problema, y bueno, tiene bastantes rasgos de realidad. Es decir, cuando un Grobois sale y dice, che, los problemas reales son que los pibes se están muriendo en los barrios, bueno, hay un aspecto de eso que es real, ¿sí? Porque los pibes se están muriendo en los barrios. Entonces no es que el debate es fácil, ¿sí? No es que es fácil el debate. Ahora, la oposición entre eso y los otros derechos, yo creo que tiene que ver con que también nosotras tenemos que dar una batalla acerca de esas teorías dualistas, es decir, la consideración de que por un carril va la opresión de las mujeres, y esa opresión de las mujeres le toca a una minoría que somos las mujeres, rara postulación. Le toca, la identidad de género también va por un carril separado, o sea, la opresión sexual o de la disidencia sexuales o de la libertad de hacer de tu sexualidad lo que se te cante, es también un carril separado, y entonces le toca a esa minoría, etc. El carril general de todos nosotros es la explotación, la pobreza. Bueno, no es así, ¿sí? La explotación, la pobreza, la pauperización de los sectores de la clase trabajadora es necesariamente generizada, sexuada y racializada. Es así. La constitución de la clase trabajadora implica esas opresiones. Si nosotras logramos que ese discurso avance, logramos poder explicar eso, logramos por qué el derecho al aborto es un derecho de las clases trabajadoras a decidir sobre su reproducción social. Es, por supuesto, un derecho de las personas gestantes, de las mujeres y las personas gestantes, por supuesto. Es un derecho individual, por supuesto que es un derecho individual. Es solamente un derecho individual bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto, es solamente un derecho individual. Porque si no, le estamos regalando el derecho al aborto a las pro-choice, liberales. No, es un derecho individual de las personas gestantes y es un derecho de la clase trabajadora a decidir las condiciones de su reproducción social. Por eso está asociado también al derecho de la clase trabajadora cuando sí quiere gestar y maternar. Es parte del mismo derecho. Cuando sí quiere gestar y maternar, exigimos derechos de nuestra reproducción social, y cuando no queremos, exigimos derechos de nuestra reproducción social. Entonces, eso nosotros tenemos que empezar a discutirlo abiertamente, si no, esa polarización, ese género versus clase, género versus pobres, género versus pueblo, ¿sí?, nos va a liquidar, porque ese discurso lo construye la ultraderecha, pero lamentablemente también hay sectores reconocidos como progresistas y sectores reconocidos como dirigentes históricos de la clase trabajadora que también lo reproducen, ¿sí? Entonces, en el caso
de Grabois, yo creo, bueno, voy a decir una obviedad, pero creo que hay que decirla, a eso se adosa que, bueno, es un militante orgánico de la Iglesia Católica. ¿Hay alguna institución más patriarcal, más machista, más misógina que la Iglesia Católica? Y hay que empezar a buscar, serán 2, 3, el podio, un top 5 hacemos, pero va cabeza a cabeza. Entonces, en el caso particular de Juan Grabois, yo creo que además se incorpora el hecho obvio de que es un constructor político de la Iglesia Católica, va a todos los canales de televisión con una cruz cada vez más grande. Entonces, eso, digamos, ya se corre por el lado particular de ese dirigente, pero más allá de ese dirigente en particular, yo creo que hay que estar muy atentos a la reproducción de ese discurso en dirigentes de los sectores populares, porque eso nos va a hacer retroceder en conjunto. Para la compañera, sí. Bueno, esta es una discusión que a mí me gusta particularmente. Ahí tengo, después si querés te puedo pasar, hay un artículo en relación a eso. Yo creo, Silvia Federici sigue la tradición, como vos sabés, de María Rosa Dalla Costa y de Selma James, operaístas italianas, y ya en la década del 70, en el marco del debate del trabajo doméstico, ellas llegan a una conclusión que Silvia Federici va a llevar hasta el final. La conclusión a la que llegan ellas, de la mano de los operaístas, en este caso de Mario Tronti, ¿sí?, del operaísta italiano Mario Tronti, va a llegar a la conclusión de que el capitalismo avanzó tanto, que la producción de valor sobrepasó las fronteras de la fábrica y hay producción de valor en todos los espacios de la vida social, ¿sí? Entre ellas el hogar. Entonces van a sostener que el trabajo de reproducción social produce valor. Esto que parece una cosa súper abstracta y súper teórica que no le importa a mucha gente, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque de allí Silvia Federici va a llegar a la conclusión que el hogar, por eso la revolución de las cocinas, que el hogar es lo que ella llama el oikos de la revolución, el grado cero de la revolución, el lugar cero de la revolución, porque va a llegar a la conclusión de que si hay producción en todos los ámbitos de valor, de todos los ámbitos de la vida social, en el lugar donde se produce la mercancía de las mercancías, bueno, entonces ese es el punto cero de la revolución. A partir de ahí cobra sentido la revolución de las cocinas. Para Federici, el lugar central de la revolución social son las cocinas, ¿sí? Bueno, eso implica un montón de desplazamientos respecto, por ejemplo, de esta teoría. En el caso de Vogel va a considerar que no es una discusión de si el hogar o la fábrica tienen más privilegio en tanto lugar de la clase trabajadora. Ella va a decir, en la fábrica se produce valor, en el hogar se produce la fuerza de trabajo. Ahora bien, eso implica que los dos son terrenos de batalla de la clase trabajadora. La clase trabajadora tiene que batallar en el terreno de la producción y tiene que batallar en el terreno de la reproducción social, ¿sí? Entonces, en el caso de Vogel, no hay revolución de las cocinas, hay revolución de los espacios de producción y revolución de los espacios de reproducción social y discusión de cómo son los puentes entre los espacios de producción y reproducción social. Eso le permite, y esto enlazo con quien preguntó por los varones, hacer una teoría que es fuertemente feminista, que fuertemente coloca en el centro la presión de las mujeres, pero que les tira el puente a los varones de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque en el caso de la revolución de las cocinas, y en los últimos libros de Federici, no me puedo acordar el título, pero es Los comunes y algo más. En el caso de la elaboración ya de Federici sobre los comunes, la idea de que las cocinas se expandieron al territorio, el sujeto de esa revolución son las mujeres y particularmente las mujeres del tercer mundo, va a decir ella, ¿sí? Porque esos territorios son aquellos en donde se produce la vida principalmente por la relación con la naturaleza, por la relación con la producción agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un cambio de sujeto de lucha y un cambio de sujeto de revolución, que es
absoluto, digamos, y ella lo reconoce como tal. Entonces, esa revolución de las cocinas es la revolución de las mujeres, es la revolución, en el caso ya de los comunes, la revolución de las mujeres del tercer mundo, la revolución de las mujeres del campesinado o de aquellos que quedan como comunidades en el tercer mundo. Esa es la perspectiva de cambio social. En el caso de Vogel, es colocar a las mujeres en la primera lucha, en la primera línea de luchas por la reproducción social y por la crítica a la forma de la reproducción social en el capitalismo, pero que es una lucha enlazada entre el ámbito de la producción y la reproducción social. Entonces, ahí la teoría de la reproducción social es una teoría de la relación entre producción y reproducción, y eso permite que el sujeto de esa revolución sea la clase trabajadora con las mujeres al frente. Ahí se van abriendo, digamos, las perspectivas, se van abriendo los horizontes y llegan a horizontes de cambio social completamente distintos, al final, digamos, ya con los desplazamientos de Federici. Bueno, y en ese sentido recupero la pregunta por los varones. Sí, incorporar a los varones, yo creo que hay que incorporarlos y hay que hacer el llamado a los varones a discutir justamente esto, a discutir que somos los miembros, las miembros y les miembros de la clase trabajadora quienes tenemos que definir democráticamente nuestras condiciones de reproducción social. Entonces, que esa es la discusión y que eso hay que discutirlo como trabajadores y como trabajadoras. Nosotros tenemos que discutir democrática y autónomamente, ¿sí? Independientemente, cuáles son esas condiciones que vamos a defender, porque eso incorpora condiciones de educación, condiciones de salud, pero también condiciones de relación con la naturaleza. Yo creo que ahí hay un gran diálogo con los movimientos ecologistas de izquierda, con los movimientos ecologistas anticapitalistas, relaciones con la sexualidad. Entonces tenemos ahí un diálogo enorme con los movimientos LGBT. Es decir, nosotros tenemos que poder discutir, casi te diría, bueno, hagamos una asamblea y discutamos nuestras condiciones de reproducción social, nuestro derecho a definir las condiciones de nuestra reproducción social, y empecemos a listar en el pizarrón cuáles son todos los ítems que entran en nuestras condiciones de reproducción social. Bueno, y va a estar lindo, va a estar dialogado y va a estar lindo, y va a estar revulsivo. Y coordinación de las luchas, bueno, un poco creo que está relacionado con eso. Yo daba el ejemplo de la primavera docente, lo que se conoció como la primavera docente en Estados Unidos. Yo creo, bueno, por ejemplo, si uno mira la huelga, la que se llamó la huelga de los elefantes del sur, en donde también hubo muchos elementos de coordinación, yo creo dos cosas. Creo que nosotros tenemos que trascender la idea de que la coordinación de las luchas y de las diferentes luchas tiene que estar únicamente basada en la solidaridad, ¿sí? ¿La solidaridad es un principio básico? Sí, es un principio básico. Lo tenemos que cultivar a lo loco, a lo pavo, sobre todo en momentos como este donde eso aparece casi como una especie de pecado mortal, porque el individualismo es lo que debe ser. Bueno, pero no es suficiente la solidaridad. Creo que hay que discutir cuáles son las demandas comunes de distintas luchas. Y yo creo que la perspectiva de la reproducción social permite ese diálogo de una manera particular, permite encontrar elementos de demandas comunes de sectores de la clase trabajadora que quizás si uno lo ve de una manera más clásica aparecen como muy distintos y como que no tendrían elementos en común. Entonces, en un momento de nuestra clase trabajadora de enorme heterogeneidad, en un momento de nuestra clase trabajadora donde enormes sectores no tienen, por ejemplo, un espacio común donde organizarse. Estoy pensando en los pibes de Rappi, estoy pensando en las aplicaciones, estoy pensando en esa fuerza de trabajo que está sumamente fragmentada. Bueno, en un momento como ese hay que discutir ambos elementos, los problemas que hacen a su lugar y su posición específica en la producción y los elementos que hacen a los lugares comunes y a los problemas comunes en la reproducción. Creo yo que eso permite tender puentes entre luchas distintas y pensar coordinaciones de luchas distintas.
¿Alguna pregunta más? ¿O no? Oh. A ver. Me paro, pero porque estaba sentada en el medio del pasillo. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero gracias. Creo que todas estas discusiones son muy interesantes para nuestra formación como futuros profesionales en una facultad que tiene la particularidad de que está completamente feminizada. Incluso creo que es muy interesante poder charlar de estas cosas y poder poner otra vez en el centro del debate lo que es el feminismo, lo que es la cuestión de género, incluso por todo lo que vos venías diciendo, Paula, los dichos de Cuniol y Barona, bueno, sin hablar de que tenemos a un gobierno de derecha que nos pone en el centro de sus ataques, y sobre todo en un momento en donde también se habla de que todos estos debates hay que dejarlos de lado, que es lo que vos decías. Para mí eso es fundamental, volver a traerlo, volver a empapar las aulas de todo el debate sobre género, sobre diversidad, sobre cómo nos organizamos incluso para enfrentar este gobierno, incluso de cara al encuentro plurinacional de mujeres, que va a ser el primero con este gobierno a la cabeza. Y creo que todas estas discusiones que estábamos teniendo sobre la unidad de las luchas, sobre cómo coordinar, sobre más allá de la solidaridad, sino de que es algo necesario porque es la clase lo que nos une, es un debate que acá tenemos todo el tiempo. Incluso yo en la última asamblea estudiantil, de hecho, hemos planteado la necesidad, por ejemplo, de una asamblea interclaustro, teniendo en cuenta que se viene de votar la media sanción del presupuesto para que los docentes recuperen lo perdido en estos meses de ajuste, que son todas discusiones que solemos dar normalmente. Incluso ahora Milei salió diciendo que lo iba a vetar si efectivamente se votaba. Entonces creo que más que nunca es un momento en donde tenemos que estar organizadas, en donde tenemos que retomar estos debates. De cara a la votación del Senado, incluso del presupuesto, es necesario que nuevamente salgamos a las calles como movimiento feminista, como movimiento estudiantil, en solidaridad con las luchas, sí, como decía Paula, pero también porque nos une una misma clase y porque entendemos que así efectivamente es como se conquistan los derechos, como lo supimos hacer con el aborto legal, por ejemplo. Y de cara al encuentro plurinacional, acá desde la facultad viajamos como Facultad de Trabajo Social, y nosotros tenemos una exigencia clara, que es que para que nadie se quede afuera de poder viajar, tenemos que hacer una exigencia a las autoridades a que bajen plata, porque entendemos que es más necesario que nunca que seamos millones, incluso que nuestra facultad lleve una enorme delegación como Facultad de Trabajo Social uniendo las tres carreras. Así que es toda una discusión que también planteamos en la asamblea, pero que seguimos queriendo organizarnos para efectivamente viajar. En ese sentido, estamos rifando un libro de Liz Vogel para justamente juntar plata para el encuentro. Pero bueno, no mucho más. Nuevamente, muchas gracias porque me pareció muy interesante y me pareció que es necesario que otra vez se traigan estos debates incluso a esta facultad. Gracias.